Dios les bendiga esta preciosa tarde. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, esperemos que ahorita ya todos estén llegando aquí a la página, ¿verdad? Vamos a esperar a que todos lleguen. Y bueno, vemos que ya se están conectando, ¿verdad? Muy bien. Dios me los bendiga. Buenas noches. Me da gusto volver a verlos. Aunque sea aquí por las redes sociales, pero es una bendición estar aquí, ¿verdad? Vemos que varios hermanos, varias personitas ya se están conectando y vamos a esperar, ¿verdad? Que se sigan conectando. Vamos a esperar que sigan llegando para poder iniciar. A todos que Dios me los bendiga y bueno, estamos aquí, ¿verdad? Para adorar a Dios. Hemos cantado y realmente por lo único que vamos a poder vivir y salir adelante es por el amor de Dios. Y hemos cantado por su amor viviremos. Entonces vemos que se están conectando, vemos que ya están llegando, ¿verdad? Nos da mucho gusto. Vamos a esperar a que algunos hermanos se conecten, ¿verdad? Vamos a esperar a que estén llegando aquí a la transmisión. Y bueno, nos da mucho gusto verlos, nos da mucho gusto tenerlos aquí. Y bueno, pues vamos a leer la palabra de Dios, vamos a entender un poquito lo que Dios el día de hoy quiere hablarnos. Sean bienvenidos. Si no tienes todavía ahí tu Biblia, ve por tu Biblia, ve por un cuaderno, ve por una pluma, que el día de hoy será de bendición a tu vida, como siempre es la idea, ¿verdad? Que siempre sea de grande bendición para todas nuestras vidas. Bueno, vemos que ya están llegando. Muy bien. ¿Qué te parece si comenzamos? En lo que nuestros hermanos, las personas, nuestros amigos se van uniendo, nosotros comenzamos. Bueno, abre tu Biblia ahí en el Salmo capítulo 46. El día de hoy vamos a leer este precioso salmo. Si tú recuerdas, en la semana estamos viendo salmos. Entonces el día de hoy vamos a leer este precioso salmo, capítulo 46. Vamos a leerlo y yo creo que ya lo tienes ahí con tu Biblia. Vamos a leer este precioso salmo. Dice de la siguiente manera, Salmo capítulo 46, dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Cierra tus ojos. Señor, gracias te damos porque el día de hoy estás aquí en medio de nosotros. Gracias te damos, Padre, porque tú nos has traído, Padre mío, para poder cada día, Señor, aprender un poquito más, Señor. Aprender un poquito más de tu palabra. Y gracias porque sabemos que el día de hoy harás algo en nuestras vidas. Y ese tiempo lo estamos poniendo en tus manos. Que tú seas el que toques nuestros corazones. Que tú seas el que toques nuestras vidas. Que tú seas el que nos inspires a seguir adelante. Yo te doy gracias. Y a todos mis hermanos, a todos mis amigos que están de aquel lado, Señor, en sus casas, bendecimos sus casas, bendecimos la vida de cada uno de ellos y sabemos que tú, Señor, tienes en control toda nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, bueno, vamos a comenzar. Vamos a leer este precioso salmo. Vamos a
a tratar de que el día de hoy sea de grande bendición para nuestras vidas. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y vaya que hemos venido hablando durante estas semanas acerca de la importancia que es confiar en Dios. El lunes pasado hablamos acerca del Salmo 37, no sé si te acuerdas, y que decíamos en el Salmo 37 que tú confíes en Dios, y prácticamente ese fue el gran tema, confía en Dios. Y el día de hoy el Señor te viene a recalcar algo muy importante, que sigas confiando en Él. Sí, que sigas confiando en su hermosa palabra. Muchas veces podemos pensar que Dios no tiene en control lo que está pasando, y hay personas que me lo han preguntado, hay comentarios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Dios no tiene en control esto? ¿Por qué hay tanta incertidumbre? ¿Por qué todas estas enfermedades están creciendo? Por un lado, no podemos negar que la mano del hombre está ahí. Claro que está ahí. Pero no quiere decir eso que Dios esté en total descontrol de la situación. No, sino Dios está en control de todo lo que pasa en el mundo. Sí. En control de esta plaga, y no solamente de esta plaga, de esta enfermedad, sino que Dios está en control absolutamente de todo lo que sucede en el mundo, porque Él es su creador. Eso quiero que tú lo entiendas. Dios es su creador. Entonces yo quiero volver a comentarte algo, ¿verdad? Quiero volver a inspirar algo en tu corazón, a ti y con los que te estén viendo. Sí. Dios a ti te ama. Confía en Él, porque Dios te va a guardar. Y eso es lo que veíamos el día domingo, ¿verdad? Dios te va a guardar y no te va a dejar. Y siempre tú vas a estar seguro, y ese Dios que tiene en control absolutamente todo, y no se le escapa absolutamente nada. Y tú dirás, pero es que yo no entiendo por qué. ¿Por qué está pasando todo esto? Yo no entiendo por qué está ocurriendo todo esto. Porque veo desgracias, porque veo hambre, porque veo gente sin trabajar, porque veo gente morir. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, déjame decirte que todo esto está en el control de Dios, porque Jesús ya lo había dicho. Mateo capítulo 24, anótalo. Lucas capítulo 21, anótalo. El Señor ya había dicho, ¿verdad?, que estas cosas pasarían. Y el hecho es por qué pasan. ¿Por qué está ocurriendo todo esto? Tiene todo ese sentido. ¿Y cuál es el sentido? Todo esto es juicio de Dios. Claro. ¿Y por qué? ¿Dios es malo? No, Dios es justo. Dios es justo. Y en su justicia, el hombre, ¿verdad?, ha experimentado ya el justo juicio de Dios. Y en el justo juicio de Dios, los que no reciben a Cristo, los que no aman a Dios de alguna manera o de otra, están pagando las consecuencias. Sí. ¿Cuánta maldad no hay en el mundo? Y tú puedes ver para donde voltees en cualquier parte del planeta. La maldad se ha extendido de una manera bárbara. Pero ¿qué te enseña Dios a través de su palabra? ¿Qué es lo que te está aquí dando? Bueno, el Señor, como tiene en control, y Él dijo que pasaría todo esto, ¿sí? Así como Él dijo que pasaría todo esto, y Él hizo un aviso, y asimismo dio un decreto que todo esto pasaría. Entonces Dios también ha dado un precioso decreto para todos sus hijos, y tú eres su hijo. Tú eres su hijo. Eso siempre debes de tenerlo en cuenta. Tú eres su hijo.
Dice la palabra de Dios ahí en el 46, Salmo capítulo 46. ¿Quieres volver conmigo? Vamos a la Biblia. ¿Qué nos está diciendo Dios a través de este decreto? Dios es nuestro amparo. Dios es nuestro amparo. Si tienes a tu familia ahí, dile a tu familia, esposo, esposa, hijos, Dios es nuestro amparo. ¿Sí? Y nuestra fortaleza. Dios es tu amparo y tu fortaleza. Nuestro pronto auxilio, ¿en qué? En las tribulaciones. Cristo nunca te dijo que no ibas a tener tribulaciones. Cristo nunca te afirmó que nunca ibas a pasar por procesos difíciles. No, Él lo que te prometió es que estaría contigo todos los días para ayudarte, para guardarte. Dice su palabra, Dios es nuestro amparo y fortaleza, así es. Sí, en este momento, ¿qué es lo que más necesitas tú? Cuando ves que la situación cada día en el país está peor, cuando ves que la situación en el mundo está cada día más crítica, bueno, lo que tú estás viendo y lo que tú estás, vamos a llamarlo, percibiendo, ¿verdad? Es que hay dolor. ¿Te acuerdas lo que veíamos el día domingo? ¿Cómo nosotros debemos de caminar por fe? Ese mismo Dios que le prometió a Abraham que lo libraría, ese mismo Dios que le prometió a Jesús que lo levantaría de los muertos, ese mismo Dios que te prometió a ti la salvación, ese mismo Dios es el que te guardará. Ese mismo Dios es el que te llevará de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, aunque sea en medio de estas tempestades. Dice su palabra, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Quiere decir que podemos pasar por tribulaciones, pero no estás solo. Créemelo, no estás solo. Dios está contigo. La cura para esta pandemia que estamos viviendo no es el quedarte encerrado en tu casa. Eso no soluciona las cosas. El comprar gel antibacterial no soluciona las cosas. Y de verdad te lo hago saber. Lo que a ti te va a solucionar toda la vida se llama Jesucristo. Y vaya que Jesucristo te ama. Y cuando tú estás cerca de Jesucristo, y cuando tú estás cerca de su amor y de su gracia, cuando estás cerca de papá, nada te puede pasar. Dice su palabra aquí, 2. Por tanto, fíjate lo que dice su palabra, por tanto, no temeremos. Por tanto, no temeremos. Y eso llévatelo a tu corazón. Por tanto, no temeremos. Quiero insistir en un punto. Querido amigo, hermano, familia de Roca, quiero insistir en algo. Si tú aprendes a creerle a Dios, de verdad, con tu corazón, si tú aprendes a creerle a Dios, no va a venir temor a tu vida, de ninguna especie. Sí. El problema está en que muchas veces no le creemos a Dios. ¿Por qué? Porque entra un factor que nos traiciona. Y ese factor que nos traiciona se llama la razón. Y cuando tú vives la palabra de Dios y vives la fe, practicas la fe, no con los ojos espirituales, sino con tus ojos materiales, la razón va a terminar aplastando tu fe. ¿Sí? La razón va a terminar aplastando tu fe. Y no se trata de eso, sino se trata de que tu vida cada día camine contra corriente. Se trata que tu vida camine en un camino diferente al que todo el mundo va. Todo el mundo va siguiendo una corriente, pero el Señor lo que te enseña el día de hoy es camina contra corriente. El mundo te dice una cosa y vas a escuchar muchas cosas,
pero Dios te dice, confía en mí. Y de verdad, la fe ciega. En Romanos apunta una cita. Romanos capítulo 1, y creo que toda nuestra familia de Cristo Roca de Salvación, todos los lunes que estamos viendo verso a verso Romanos, ¿verdad? Creo que hay algo que en tu vida se ha quedado, y si no te lo vuelvo a compartir. En Romanos capítulo 1, versículo 17, nos enseña algo la palabra de Dios. Y eso que nos enseña su hermosa palabra es: mas el justo vivirá no por lo que ve, sino por fe. ¿Cómo vas a hacer válida la palabra de Dios en tu corazón? ¿Cómo vas a hacer la palabra de Dios válida en tu vida, en tu trabajo, en tu casa, en tu negocio, en tu salud? Vaya que hoy, ahorita no es un tema menor, ¿verdad? ¿Cómo vas a hacer válida la palabra de Dios? Creyéndole a Dios. Si tú le crees a Dios, algo precioso vas a vivir. Dice aquí, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. Yo no sé si tú has visto cuando hay terremotos. Yo no sé si tú has visto cuando hay temblores. Pero la palabra del Señor te enseña, por tanto, no temeremos. Familia de Roca, Dios te está diciendo, por tanto, no temeremos. No temas. Dios está contigo, pero para que tú puedas llegar a esta parte de no temer, primero debes de creerle a Dios. Es algo lógico. Yo no puedo decir que le creo a Dios cuando yo pongo en duda la palabra y la promesa de Dios. Hay algo que toda nuestra familia de Roca de Salvación, sabes que los días miércoles estamos viendo esta parte de Eclesiastés, y en Eclesiastés capítulo 5 nos enseña su palabra que a Dios no le gusta que alguien le prometa algo y que no se lo cumpla. ¿Por qué será? ¿Será porque a Dios no le gusta mentir? ¿Será que porque Dios no juega con la fe de ninguno de nosotros? ¿Será por eso? ¿Será por eso que Él nos ama tanto, verdad? Que todo lo que Él te promete, te lo va a cumplir. Pero tú tienes dos opciones: creerle a lo que te dice la gente o creerle a Dios. Y creo que más no hay. O le crees a Dios o le crees al mundo. Yo veo aquí, ahorita conectado, ¿verdad? Mi querido hermano Paulino está allá en los Estados Unidos, a su esposa, nuestra hermana Elena. Y probablemente la situación allá en los Estados Unidos es un poquito más complicada que aquí. Pero la palabra de Dios no tiene que ver con países. La palabra de Dios enseña: en todo momento Dios contigo. En toda circunstancia Dios contigo. Dios te dará tu comida, te dará tu paga. Dios te va a mantener en estos días. Y no solamente hoy, porque esto se puede terminar. Y van a venir cosas más adelante, pero dice la palabra de Dios, por tanto no temeremos, no temeremos. Y vaya, el mundo le teme algo. Vamos a ser bien sinceros. ¿A qué le teme el mundo? A infectarse. ¿A qué le temes tú? ¿A lo mismo? Yo te pregunto, y espero que esta pregunta la puedas analizar. ¿A qué le tienes miedo ahorita? Mientras la palabra del Señor enseña que Él estará con nosotros y que no temeremos. Por tanto, vuelve a tu Biblia, Salmo capítulo 46, ¿verdad? Dice, por tanto, no temeremos. Aunque la tierra se sacuda, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. O sea, si tú llegaras a ver eso, dice su palabra, por tanto, no temeremos. 3. Aunque bramen y se turben las aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos, porque Dios está en control de todo. Nunca se te olvide un punto importante.
Dios en control de todo y de todos. Él prometió que pasaría esto. ¿Quieres acompañarme? Quiero que vayas conmigo. Mateo capítulo 24. Vuelvo a hacer la misma invitación. Probablemente si no puedes encontrarlo rápido, yo te doy tiempo. Tú no te preocupes. Te doy el tiempo y anótalo. En caso que no puedas encontrar ahorita Mateo capítulo 24, anótalo en una libreta donde tú gustes. Y lo puedes buscar en tu casa, pero te lo quiero leer. Jesucristo prometió algo en Mateo capítulo 24, versículo 3 en adelante. ¿Listo? Muy bien. Dice así su palabra. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Mateo capítulo 24, versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: miren, primero, esto es bien importante. Y vaya que el Señor comenzó con esto. Tengan cuidado, esa es la palabra, miren, pongan atención. ¿En qué? En esto, en que nadie los engañe. ¿Qué te puede engañar el día de hoy? Lo que ves, lo que oyes. Y probablemente uno de los mayores engaños del mundo para tu vida es creer que necesitas o que el mundo necesita una vacuna para salir de este problema y de esta infección. Sí, de este virus. Esa es la mayor mentira. Por eso el Señor decía: tengan cuidado que no los engañen. Tengan mucho cuidado que no los engañen. Seguimos el contexto. Tengan cuidado que no los engañen. El mundo no necesita una vacuna. El mundo necesita a Jesucristo. Necesitas tú llegar a Jesucristo con humildad. El mundo necesita llegar a Jesucristo, doblar rodillas y pedir perdón. Pero ¿sabes qué? No lo va a hacer. Porque si lo hiciera, la Biblia lo dijera. La Biblia está dando fe que el hombre no lo va a hacer. Lo que la Biblia está diciendo es que habrá cosas espantosas. Sí, tú lo puedes ver. La delincuencia en nuestros días ya no es lo mismo que hace 15, que hace 20 años. Sí. Cuando tú veías ahí en las noticias, en el periódico o en los comentarios de tantos niños que se perdían, allá por el año 2000, no pasaba eso, pero ¿qué crees que ya está pasando? ¿Por qué? Porque la maldad está creciendo y Jesucristo lo dijo. Seguimos leyendo. Pero primero el Señor pone: mirad, miren, que nadie los engañe, nadie los engañe. ¿Sí? 5. Mucho cuidado, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. La palabra Cristo viene del hebreo Mashiach, que significa ungido, digno. Esa es la palabra Cristo, ungido. El único que ha sido digno y ungido, que Dios lo ungió para perdonar pecados, para salvar, para dar vida eterna, para perdonar todos tus pecados, para llenarte de amor y de gracia y elegirte para salvación, es Cristo, Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre, aquel que vino a morir en aquella cruz por ti. Sí. Si tuvo, ¿verdad?, la responsabilidad de morir en la cruz por ti y resucitar, tiene todo el derecho de perdonarte tus pecados.
y tiene todo el derecho sobre tu vida. Por eso dice su palabra, ¿verdad? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy. Y a muchos, ¿qué? Y a muchos engañarán. Ten cuidado. Eso es lo que la palabra de Dios te viene a decir el día de hoy, ¿verdad? Ten cuidado. Ten cuidado. Porque probablemente vas a escuchar que la salida para los problemas son muchas cosas. Sí. Vas a escuchar que la salida para todos los problemas tiene que ver con dinero, tiene que ver con una posición económica, tiene que ver con una vacuna, y todo lo que te aleja de el verdadero sentido que es Cristo, todo lo que te aleja, ¿verdad? Es un engaño. Jesucristo dijo, yo soy camino, yo soy verdad y yo soy vida. ¿Cuál es el único camino? Jesucristo. ¿Cuál es la única verdad? Jesucristo. Y Él es la vida, Jesucristo. Si no tienes a Jesucristo, andas perdido, porque no tienes camino. Vives engañado, porque no tienes la verdad. ¿Y qué crees? Que estás 100% perdido, porque no tienes la vida. Pero cuando llegas a Él, a Jesucristo, dice su palabra que Él tiene el poder para salvarte y para amarte. Por eso Él dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, ¿sí? Pero miren que no se espanten. Y vaya que creo que es lo primero que hacemos, espantarnos. Miren que no se espanten. ¿Te das cuenta cómo el mismo Señor Jesús estaba diciendo hace 2000 años lo que iba a pasar cuando Él ascendiera al cielo? Todo lo que iba a ocurrir hasta nuestros días. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no te espantes, pon atención, que no te espantes, de verdad. Lo peor que ahorita puedes hacer es espantarte. Lo peor que te puede pasar a tu vida es espantarte. Y es lo primero que tú debes analizar tu vida, no te espantes, Dios contigo, entiéndelo, una vez más, Dios está contigo. Porque su palabra dice que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Sigue diciendo aquí, dice, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. Muchos dicen, es que ya es el fin del mundo. Todavía no es el fin. Vamos a ubicar los tiempos. Dice su hermosa palabra, aún no es el fin. ¿Sí? Porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario. Mira, si tú escuchas a gente que te dice, hermano, familia, vamos a orar para que Dios calme su ira. Mentira, ya está dicho. Nada va a parar el juicio de Dios. Pero tú no estás dentro de ese juicio. Tú no estás dentro. Tú estás aparte. Dios te va a cubrir. El día domingo lo veíamos. Vamos a declarar y vamos a decretar bendición porque para que no pase nada de esto. No. Va a pasar. Ya está escrito. Y la voluntad de Dios se cumple al pie de la letra. Sigue diciendo, porque se levantará nación contra nación. ¿Te ha tocado verlo? Y reino contra reino. Y habrá, escucha bien, pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Lo estamos viviendo? Creo que sí. Pero dice, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, ¿verdad? Y os matarán. No quiere decir que te van a matar a ti.
Lo que la palabra del Señor está diciendo es que cuando el Señor le hablaba esta parte a sus discípulos, ellos terminaron muertos por la palabra de Dios. Pero ahorita te quiero mostrar algo. No es que te vayan a matar a ti. Ellos sufrieron persecución en aquellos días después de Jesús. El imperio romano los persiguió y los mató. A las familias de los cristianos de aquel tiempo los mataban, los asesinaban por causa de la palabra de Dios. Pero eso no importa, porque cuando tú eres verdadero hijo de Dios, las tribulaciones por las que estás pasando, ¿verdad? No se comparan con la preciosa gracia y gloria de Dios que algún día verás eternamente. Su palabra enseña que habrá todo esto, pero su palabra te enseña que tú estés firme en su camino, en su palabra. Nunca dudes de Dios. Dios te guardará, Dios te cuidará. Quiero que veas conmigo Romanos capítulo 5, apúntale, Romanos capítulo 5. Todos conocemos este precioso pasaje, Romanos capítulo 5, y quiero que veas conmigo, ¿verdad? Esta parte, justificados pues por la fe, del versículo 1 al versículo 3. Dice su palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Ya no tienes guerra con Dios, tienes paz con Dios a través de Jesucristo. Jesucristo te justificó, te ama. Tienes paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿Cuál gracia? El cuidado de Dios, la protección de Dios, el amor de Dios, la salvación de Dios. ¿Sí? Dice su palabra. Por la cual tenemos, dice, entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos, ¿cómo tienes que estar? Firme. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Cuál es nuestro destino? Tú podrás decir, bueno, ¿y todo esto a qué me lleva? A una sola cosa. Algún día vas a estar con el Señor eternamente, gozando, disfrutando de su presencia todos los días. Sigue diciendo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Qué necesitas tú en esta tribulación? Necesitas paciencia y confianza. Necesitas paciencia y confianza. ¿En quién? En Dios. Necesitas paciencia y confianza en Dios. ¿Te acuerdas que el día domingo hablábamos acerca que el Señor nos enseña en Isaías capítulo 43, versículo 2? Yo soy tu creador. No sé si te acuerdas. Yo soy tu creador. Yo soy tu creador. Cuando pases por el fuego no te quemarás. Y las aguas y los ríos no te anegarán, no te taparán, no te ahogarán. Bueno, eso es un decreto bíblico. Dios contigo. Por tanto, dice su palabra, no temeremos. No temeremos, porque Él está contigo. Y aunque pase lo que pase, Él te ama y Él es tu protector. Solamente que debemos aprender que pasaremos por estas pruebas. No estamos exentos. Hay un daño colateral que nosotros estamos sufriendo como hijos de Dios. Porque en estos juicios de Dios que está mandando hacia la tierra para probar al ser humano, yo te lo decía el día domingo, Dios está mandando juicio a la tierra para probar al ser humano. A través de esto, tú y yo y el mundo va a entender algo. Muchos, no todos. Ahorita estamos aquí porque extrañamos nuestra casa, porque extrañamos nuestra iglesia, ¿sí? Pero estamos aquí
¿Por qué? Porque necesitamos de Dios. Porque necesitamos de su palabra, porque necesitamos de su presencia, porque lo necesitamos a Él. ¿Sí? Muchos a través de esta prueba llegarán a Jesús. Y nuestra obra, nuestra vida será probada. ¿Te acuerdas ahora que estamos viendo en los domingos la carta a los Corintios? Enseña su palabra que nuestra obra será probada por fuego. Bueno, creo que nuestra vida y nuestra fe están siendo probados por el fuego, por la prueba. Pero el Señor te dice que Él estará contigo. Y esto servirá para que tu fe, tu firmeza, como dice aquí su palabra, ¿verdad? Romanos capítulo 5, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes. Había algo que en Pablo estaba firme y era su convicción. Nadie lo movía. Y yo ruego a Dios que en tu vida, a través de su palabra y de tu caminar y de su palabra en tu vida, tú no te muevas de esta fe. No te muevas de esta fe. ¿Te acuerdas lo que Jesucristo dice? Mirad que nadie os engañe. Cuida lo que oyes, cuida lo que ves. De verdad, cuídalo. Porque si no lo cuidas, ¿verdad? Es fácil que te puedan engañar. Si tú eres verdadero hijo de Dios, no debes tener miedo. Dice su palabra, por tanto, no temeremos. Por tanto, no temeremos. Por tanto, no temeremos. Y no vas a temer, porque Dios está contigo. ¿Sí? No vas a temer porque Él te ama. Sí, dice su palabra. Romanos capítulo 8. Un poco más adelante. Romanos capítulo 8, versículo 18. Fíjate lo que dice su palabra. Romanos 8, 18. Dice, pues tengo por cierto, decía Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, ¿sí? ¿Qué crees? No son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Otra vez, Romanos 8, 18. Pues tengo, dice su palabra, por cierto, había una firmeza en Pablo. ¿Sí? Todos los problemas que tú pases, todas las aflicciones por las que tú estás pasando, en cierta forma, no son ni en lo mínimo de lo que tú vas a vivir estando con el Señor. Cuando llegues a ese lugar, a la gloria eterna. Por cierto, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, lo que estás viviendo, lo que Pablo vivió en su época, en su tiempo, en tu época, en tu tiempo, todo lo que pasas no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Por qué crees entonces que debes de estar firme? Porque el Señor te ama y porque Él te ha prometido un lugar precioso donde vas a pasar el resto de tu vida. No te quiero mentir. Fíjate lo que dice su palabra. Decíamos que no tomamos mucho en cuenta, no leemos consecutivamente a veces el libro del Apocalipsis, no porque no tenga valor, es un libro preciosísimo que nos habla del bien triunfando sobre el mal y un final feliz para todos nosotros. Acompáñame
en Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Muchos ven el Apocalipsis como un libro terrorífico, como un libro de dragones, como un libro de fuego, como un libro de espanto. Todo lo contrario, mi querido hermano, mi querido amigo. No tiene nada que ver con eso. Ese es el engaño que nos han dicho, o que probablemente te han dicho. Sí, que eso es el Apocalipsis. Nada tiene que ver. La palabra Apocalipsis significa revelación. Algo que estaba velado, ahora se está revelando. Y el Apocalipsis te habla de toda la historia y de todo el compendio de la humanidad. Y antes de la humanidad y después de la humanidad, de eso te habla el Apocalipsis. Y nos lleva a entender que hay un final feliz para tu vida. Veo gente que está dando like. Yo creo que con esto le vas a dar corazón a lo que vamos a leer. Fíjate muy bien. Apocalipsis capítulo 21, versículo 9. Este es tu final. Este es tu final. Escúchalo bien. Este es tu final. Vamos a aterrizar la idea. Este es tu final. ¿Estás listo? Apocalipsis 21, 9. Dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es la esposa del Cordero? La iglesia. Tú eres parte de la iglesia. Tú eres la familia. Somos una familia, por lo tanto, estamos en una parte del cuerpo de Cristo. Yo no sé si soy dedo, tú no sabes si eres pelo, pero eres parte del cuerpo. ¿Sí? Estás en el núcleo del cuerpo de la esposa de Jesucristo. Dice, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. ¿Quién es el Cordero? Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo, nuestro Señor y Salvador. Dice, y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. No es la que ahorita está en la tierra, esta es otra, esta es eterna. Dice, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Teniendo un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. Dice, y nombres inscritos, que son las de las 12 tribus de los hijos de Israel. ¿Sí? Quiero que vayas al 15. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura. ¿De qué te está hablando esto? Esa es la ciudad eterna, donde tú estarás. Esa es la ciudad donde tú permanecerás. Quiero que retrocedas. Esto es la parte técnica de la ciudad, pero quiero que veas conmigo en el 21, del 1 en adelante. Dice, vi un cielo nuevo. Ahí ese mismo, solamente retrocede al versículo 1. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primer tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, esta ciudad que él mide, la ve primero. Vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí la casa, eso es tabernáculo, el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Limpiará Dios, enjugará Dios, desaparecerá Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto. ¿Tú te puedes imaginar eso? Mientras aquí en el mundo vivimos con problemas, con preocupaciones, con sustos, con lo que tú quieras.
Pero dice su palabra, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono, ¿te acuerdas que el día domingo también hablamos de aquel que estaba sentado en el trono y que no se mueve? El que gobierna todo. Él dijo, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras, pon mucha atención. A Dios no le gusta mentir, por eso es que lo recalca. Y le dice a Juan, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Algún día tú vas a estar con el Señor. Este es el final de los hijos de Dios. Ese es el final. En aquel lugar donde ya no habrá más llanto, donde ya no habrá más dolor. Pero el Señor nos está permitiendo ahorita, a través de su misericordia, de su amor y de su control, pasar por tribulaciones, por pruebas. La palabra del Señor te enseña que estés totalmente cerca de Él, porque Él te ama, porque Él te llevará a este lugar. Hay una parte de la Biblia que yo no había entendido cuando el Señor Jesucristo les dice, voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén. Y cuando yo analizaba esta lectura, yo veía algo que nunca había visto. ¿Y qué es eso? El Señor Jesucristo dice, voy pues a preparar un lugar. El cielo, la gloria donde está Dios, siempre ha estado. No, entonces no va por ahí. El Señor dice, voy pues a preparar un lugar. Se los dijo a sus discípulos y nos lo dice a nosotros. Voy pues a preparar un lugar. Quiere decir que ese lugar no existía. El Señor fue a edificarlo. Para que donde yo estoy, dice Él, ustedes también estén. En pocas palabras, a Jesucristo no le bastó con llevarte a ti al lugar donde Él está, en la gloria. La gloria para Él no le bastó. No le gustó. Dice su palabra que Él hizo. Ya terminó un lugar mejor. No sé si tú puedes entender esto. Probablemente te estoy dando mucha información, pero mi anhelo es que tú comprendas que las aflicciones, como dice Pablo, las aflicciones de este siglo, las aflicciones por las que estás pasando, no son comparadas con la gloria. No hay punto de comparación. No hay punto de comparación entre la gloria de Dios y lo que ahorita estás pasando. Por eso yo te animo a que tú cada día busques a Dios. Porque el Señor ya determinó tu fin. Entonces ámalo. Entonces confía en Él. Créele a Dios. No le creas al mundo. Dice su palabra en el Salmo precioso que estábamos leyendo. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, dice, no temeremos. No temeremos. Y es lo que el Señor te viene a decir. Podrás pasar por la prueba. Podrás pasar por la angustia. Pero pasarás. No te quedarás ahí. Porque eres hijo de Dios. Y porque el Señor te ha prometido estar contigo todos los días. Pero yo te pido un grandísimo favor. No razones la fe. Solamente créele a Dios. No razones la fe. Solamente te pido que le creas a Dios con todo tu corazón. Aunque el mundo diga que vamos mal, el Señor te dice, déjalos, ellos van mal, tú vas bien.
Aunque el mundo parezca que todo ya va perdido, el Señor dice, déjalos. El que me interesas eres tú. ¿Sí? Hay una parte que yo te quiero mostrar, ya para terminar. Probablemente esto que te voy a decir no es muy normal que se diga, no es muy tradicional, pero quiero que me acompañes a algo. Quiero que me acompañes a Juan capítulo 17. Si no lo habías leído el día de hoy te va a volar la tapa de la cabeza. A mí me la voló. Muchas veces hemos pensado que Dios viene por todos y que Dios ama a todos. El día de hoy te vas a enterar de algo y de verdad que debes de darle gracias porque te ama. Fíjate lo que dice su palabra. Juan capítulo 17. Esta es una obra maestra, de verdad. Ninguna literatura, ningún poema se compara a esta preciosa obra maestra que es una oración de Jesucristo antes de morir, días antes de morir, que le hace al Padre Celestial encargándole a sus discípulos. Pero en esos discípulos no solamente son los que conocemos, los 12, sino que también te estaba poniendo a ti al tanto de Dios. A ti, sí, a ti te estaba poniendo. O sea, en esta oración viene tu nombre, viene tu familia. En esta oración estás tú. Y dirás, ¿ay, a poco así? Vamos a leerlo. Dice su palabra, Juan capítulo 17, la más grande obra maestra que te puedas imaginar. Dice su palabra, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. No a todo el mundo, a todos los que le diste. Si tú el día de hoy estás practicando y estás escuchando y veniste aquí a esta reunión preciosa, yo creo que es porque tú eres de Dios. Yo creo que porque el Señor te trajo, porque te ama. Dice su palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifico, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Te estás dando cuenta. Jesucristo 100% hombre, 100% Dios. 6. He manifestado tu nombre a los hombres, que del mundo, y vuelve a decir, subraya, me diste. Tuyos eran. Curiosamente no habla en futuro. Si tú vas leyendo poco a poco el contexto, te va hablando. Me diste, tuyos eran, habla de un pasado. O sea que tu vida es de Dios. Si tú eres de Dios, desde antes que tú te enteraras. Tuyos eran, dice el versículo 6, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. ¿Sí? Porque las palabras que me diste, ese mensaje de Dios, Hijo, te amo.
Quiero estar contigo, quiero que tú estés conmigo, porque las palabras que me dice, lo que tú y yo conocemos como el Evangelio, las palabras que me diste, les he dado y ellos las recibieron. A mí me da mucho gusto que el día de hoy tú estés escuchando y estés recibiendo la palabra de Dios. De verdad, me da muchísimo gusto. Y dice, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Si tú has creído en Jesucristo con todo tu corazón, quiere decir que eres de Dios y que tú saliste de Dios. Tu Padre es Dios, por lo tanto, eres hijo de Dios, por lo tanto tienes herencia en el reino de los cielos. Algo que no tanto yo, sino que la palabra de Dios nos ha enseñado es que la salvación no es una recompensa, sino es una herencia. Sí. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente, y esta palabra verdaderamente tiene el significado que han conocido con el corazón, no solamente con la mente, sino con el corazón, que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. El 9 te vuela la tapa de la cabeza, y el día de hoy vas a entender muchas cosas. Fíjate lo que dice el 9. Yo ruego por ellos. Yo ruego por ellos, decía el Señor Jesucristo. ¿Y qué dice adelante? No ruego por el mundo. No ruego por el mundo. Y tú dices, caray, ya no entendí. ¿Que el Evangelio no es para todos? No, el Evangelio es para los escogidos, y tú eres escogido. ¿Y sabes qué es lo más grande y que no podemos entender, que no nos da el cerebro para poder entender? Que hay personas que son a veces mejor que nosotros. Que hay personas que se comportan mejor que nosotros, que tienen más virtudes que nosotros, probablemente que son más guapos que nosotros. Yo, ¿qué te puedo decir? Y Dios nos escogió a nosotros. ¿Por qué? No lo sé, pero te escogió. Dijeras, ¿porque nos hemos portado bien? Claro que no. Porque Él te escogió por gracia, no por obras. Tu salvación es por gracia, no por lo que hayas hecho. Tú no llegaste a Cristo, Él te trajo a Él y tú solamente has recibido su palabra. Dice aquí, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, hablando de sus hijos, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Versículo 17, dice su palabra, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. En el 20 entras tú. ¿Tienes tu Biblia? Muy bien. Fíjate lo que dice su grande y hermosa palabra. Mas no ruego solamente por estos, hablando de sus discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahí estás tú que me estás viendo. Ahí estás tú que me estás viendo. Tú que has creído en Jesucristo, aquí estaba tu nombre. El Señor no supuso a ver quién, no, Él ya sabía. Y ruego, es obvio que aquí se abre un paréntesis en este versículo. En el versículo 20 se abre un paréntesis de millones de personas de todos los tiempos. Millones de personas que han sido salvas por la sangre de Jesucristo y que van a disfrutar el cielo con Jesucristo. Y en esas millones de personas estás tú. Aquí has llegado, aquí estás. No sé si esto estremece tu corazón.
¿Ves por qué razón el Señor clamaba por ti? ¿Ves por qué razón el Señor pedía al Padre que cuidara de ti? ¿Tú crees que el Padre Celestial te va a abandonar? Jesucristo se iba al cielo, pero antes de irse al cielo pidió por ti. Porque te ama. Le importas tanto que fue a la cruz para poder levantarse de los muertos. Y asimismo algún día poderte dar vida eterna a ti. Algún día estarás con Él todos los días. Pero dice su palabra que aunque veamos las tribulaciones, que aunque veamos todo esto, dice, no te preocupes. El Señor está contigo y no te dejará. El Señor está contigo y Él estará siempre a tu lado, amándote, guiándote, cuidándote. Solamente, perdón que vuelva a este punto y perdón que vuelva a insistir. Solamente te dice Él, confía en mí, porque yo estoy contigo. Espero que este mensaje haya servido a tu vida y que Dios haya hablado a tu corazón. Espero que el día de hoy esta palabra lleves a tu corazón, a tu casa, a tu familia, y que en tu casa que tú le crean a Dios, porque Él te ama. Yo le doy gracias por este tiempo que nos ha dado, de estar disfrutando su hermosa palabra. Vive a Cristo por fe. Vive a Cristo. Él te ama y nunca te dejará. Gracias le damos a Dios por este precioso tiempo que nos ha dado. Gracias a Dios por la disposición de cada uno de ustedes que han llegado al conocimiento de Jesucristo y que como iglesia, como una hermosa y preciosa familia, estamos siguiendo y estamos adorando juntos a Dios. No desmayes, tu fe debe de estar firme. Gracias le damos a Él. Cierra tus ojos ahí donde estás. Quiero orar por ti. Si tú nos estás escuchando en este momento y tú dices, ¿qué debo hacer para ganar el cielo? Nada. Nada. ¿Cuánto cuesta? No cuesta absolutamente nada. Lo que solamente vale la pena es recibir a Cristo en tu corazón, porque Él te ama, porque te quiere regalar el cielo. Entonces el Señor te enseña que aunque pases por la tribulación, Él estará contigo. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, gracias por este tiempo y por cada persona que el día de hoy nos está viendo. Gracias por esta iglesia, gracias por esta familia, gracias por todos ellos, gracias por todos nosotros. Yo te doy gracias por toda esta familia llamada Cristo Roca de Salvación. Y te doy gracias también por las personas que se han de unir a esta familia y por los que han de creer en tu palabra y que se unirán. Gracias por todas las personas que el día de hoy, Señor, están escuchando y están viendo. Bendecimos sus vidas. Intercedemos por cada familia. Intercedemos por cada casa. Y créele a Dios, hermano. Dios está contigo. Querido amigo que nos estás escuchando, Dios no es una religión. No es un sistema religioso ni político. Es el creador del cielo y te ama. Y yo te pido que le des gracias porque te ha permitido escucharle, porque te ha permitido recibirle. ¿Qué necesitas para poder apropiarte de todas estas bendiciones y del cuidado de Dios? Recibirlo en tu corazón. Creer que Él es el Hijo de Dios y que en ningún otro hay salvación, solamente en Él. Porque Él vino a morir por nosotros. Y yo te doy gracias, Señor, porque nos has amado, porque nos has perdonado, porque de alguna forma o de otra, siempre tu palabra bendice nuestras almas y bendice toda nuestra casa. Y cada día nos seguirás llevando de triunfo en triunfo y cada día podremos disfrutar más de tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Y bueno, que Dios me los bendiga. Hacemos la misma dinámica de siempre. ¿Qué aprendiste el día de hoy? ¿Qué te dejó el Señor el día de hoy? Yo te invito, ¿verdad?, que como familia
disfrutemos este tiempo entre hoy o el día de mañana, que pongas en los comentarios, en el chat, qué Dios inspiró el día de hoy a tu vida, con tu familia, qué has aprendido. Créeme que Dios está haciendo algo muy bonito en nuestra iglesia, en nuestra familia, porque nos ama. A ti te ama, a mí me ama, a nosotros nos ama. Entonces yo te pido que tú compartas qué aprendiste el día de hoy, ¿verdad? Y para que todos disfrutemos, ¿verdad?, de lo que cada quien ha entendido de Dios. Que Dios me los bendiga. Día domingo tenemos reunión aquí en línea, ¿verdad? ¿Qué más quisiéramos estar ya en nuestra casa? Pero no nos es posible por la orden gubernamental. Pero estamos aquí y mira, día domingo, de verdad, la segunda parte de lo que vimos el día domingo pasado. Viene la segunda parte. Entonces, va a ser de gran bendición. Próximo domingo, 7 de la noche, 7 de la tarde, porque se hace ya el cambio de horario. Próximo domingo, aquí les esperamos. Vamos a disfrutar juntos este tiempo. Trae a tu familia, trae a tus amigos, ¿verdad? Queremos recibirlos con amor, queremos recibirlos como el Señor nos recibió a cada uno de nosotros. Entonces, próximo domingo, 7 de la noche, leemos, cantamos, adoramos juntos a Dios. Mientras tanto, por hoy, descansa. Dios es bueno contigo y te cuidará todos los días. Bendiciones, que pasen muy bonita noche y nos estamos viendo el próximo domingo. Bye bye, que Dios me los bendiga.